Hola, bienvenidos a esta última clase de la parte concerniente a la transformada de Fourier. Lo que veremos es simplemente es una de las relaciones más importantes que involucra la transformada de Fourier. Empezaré la presentación. Esta relación se conoce como relación de Parseval, que involucra la idea de la energía con lo que es la transformada de Fourier. La energía y la potencia de una señal con la transformada de Fourier. Entonces, nosotros sabemos que en el caso de señales de energía tenemos que x de t obtenemos directamente su espectro, la transformada de Fourier, con la integral de Fourier. Entonces esa es de menos infinito infinito x de t menos j2 pi f t de t. Y la energía sabemos que está dada como la integral de menos infinito infinito de la magnitud al cuadrado de la señal. Estos conceptos, pues ya originalmente empezamos con la energía y ahora estamos tratando de asimilar el concepto de la transformada de Fourier. Esta es la representación en frecuencia de la señal, finalmente. Pero ¿qué relación hay entre la energía y la transformada de Fourier? Entonces veamos esto. Este, si nosotros reescribimos esa expresión de la energía, aquí está otra vez, pues cuando tenemos la magnitud al cuadrado de una función, podría ser una x de t compleja en general, entonces eso lo podemos escribir la magnitud al cuadrado como x de t por x complejo conjugado de t. Esto es la misma relación que se imaginan en los números complejos. Cuando tienen la magnitud al cuadrado de un número complejo, es simplemente el número complejo por su complejo conjugado. Entonces, si ahora van un poquito más allá, en vez de tener un número complejo, tienen una función que podría ser compleja, x de t, pues al multiplicar esa señal x de t por su complejo conjugado, pues estamos hablando de la magnitud al cuadrado. Entonces, si desarrollamos eso, entonces nos queda la integral. Aquí dejo la parte complejo conjugado de x de t y obtengo x de t. X de t pues simplemente es la transformada de Fourier inversa de esa señal. Entonces tenemos de menos infinito a infinito el espectro de x de t, que es x de f, por EJ2 pi ft. Recuerden, estamos regresando al tiempo, entonces aquí es positivo el exponente. Entonces EJ2 pi ft por df. Entonces, arreglando esto, pues si se dan cuenta, nos queda la integral. Podemos poner aquí x de f y aquí poner la diferencial de f. Y aquí conjuntar lo que originalmente teníamos, que era la otra integral, y la parte conjugada de x de t. Entonces tenemos la integral de x complejo conjugado de t, ej2 pi f t de t. Entonces si se dan cuenta todo esto depende de t y esto depende de f. También esto depende de f, pero por eso está dentro todavía de la otra integral. Pero esta integral estrictamente, si se dan cuenta, pues correspondería al complejo conjugado de la transformada de Fourier, porque la transformada de Fourier de x de t pues sería x de t e menos j2 pi ft. Si hacen todo el complejo conjugado de eso, pues sería x complejo conjugado de t y le cambiaríamos el signo al exponencial, por eso nos da esto. Entonces esto sería la integral de menos infinito a infinito de x de f por su complejo conjugado, o sea, x de f complejo conjugado. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, pues si aquí dije que esto era la magnitud al cuadrado, pues aquí también, nada más que en f. Entonces, finalmente la energía es la integral de menos infinito a infinito de la magnitud al cuadrado de la transformada de Fourier de la señal x de t. Entonces, esta integral es finalmente lo que se conoce como la relación de Parseval. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Entonces, tenemos que la energía, pues ya la conocemos, y la energía también es igual a la integral de menos infinito a infinito de la magnitud al cuadrado de la transformada de Fourier de la señal. Entonces, la interpretación, veámoslo con un ejemplo, como nuestro clásico ejemplo, nuestro pulso rectangular de ancho tau, de amplitud 1, la función seno cardinal que es tau sin tau f, ya la conocemos. La energía de este pulsito pues es sencillo, recuerden que hay que elevar al cuadrado simplemente la amplitud, pues en este caso es 1, al cuadrado pues sigue siendo 1, integrar significa el área bajo la curva, entonces pues nada más si se dan cuenta pues es un rectángulo, pues el área bajo la curva pues sería la base por la altura, que en este caso es tau por 1, pues entonces simplemente es tau, ¿no? La energía de este pulso rectangular es fácil de calcular y es tau, ya lo han hecho, y entonces
¿qué es lo que nos dice la relación de Parseval? Nos dice que la energía simplemente sería la integral de menos infinito a infinito de la magnitud al cuadrado de la transformada de Fourier de esa señal x de t. Y es la integral de eso. Entonces la magnitud al cuadrado está aquí en rojo, si se dan cuenta, sería simplemente tau cuadrada. Y los instantes donde se cruza por cero, pues siguen siendo los mismos instantes, uno entre tau, dos entre tau, etc. Simplemente que pues, ya no hay valores negativos de amplitud, todos son positivos. Esa sería la magnitud al cuadrado del espectro, que sería un seno cardinal, si se dan cuenta, pues es un seno cardinal al cuadrado, ¿no? Un sin cuadrada, ¿no? Eso es lo que tiene la magnitud al cuadrado. Entonces, de esta señal de este pulso. Y la energía, pues lo que recuerden es la integral. Entonces la integral es el área bajo la curva. Entonces es el área que está en amarillo. Entonces la energía que originalmente calculamos en la parte temporal, que es tau, ese tau es un valor correspondiente al área de esta cosa al cuadrado, ¿no? Entonces es el área de este rectangulito. Y entonces ese área se distribuye ahora en la frecuencia en esta área amarilla. Entonces decimos, lo importante aquí decimos es que la energía se distribuye a lo largo de la frecuencia. Entonces eso nos da una idea de regiones energéticas, es decir, de regiones frecuenciales donde hay más energía de la señal. Y para nosotros son regiones importantes, porque así podemos seleccionar cuáles son las frecuencias significativas de la señal, como veremos más adelante en los sistemas de comunicación. Entonces, esta relación de Parseval es la ley de la conservación de la energía, es decir, la energía no se destruye, no se crea ni se destruye, solamente se transforma del tiempo a algo y se distribuye a lo largo de la frecuencia. Entonces la energía está concentrada en ciertas zonas, te dan cuenta, alrededor de 1 entre tau, todo lo que es en este lóbulo que llamamos lóbulos principales, este gran lóbulo principal está concentrada la mayor parte de la energía de la señal. Quiere decir que tenemos frecuencias que van de menos 1 entre tau a 1 entre tau, que son las frecuencias significativas. Las frecuencias significativas positivas, pues nada más es 1 entre tau, de 0 a 1 entre tau. Después, la energía empieza a ser menos significativa, quiere decir que estas frecuencias son menos importantes en nuestro análisis. Eso quiere decir. Entonces, esta es la parte fundamental. El Parseval entonces nos relaciona la distribución de energía a lo largo de la frecuencia, es fundamental. Entonces, aquí está resumido. Podemos decir simplemente que la energía de la señal se distribuye a lo largo de la frecuencia, o qué tanta energía tiene cada una de esas frecuencias, esas senoides que estamos manejando, digamos, porque aquí son frecuencias, pero realmente tenemos que interpretar como senoides que están infinitamente pegadas, ¿no? Digamos, en la señal original. Entonces, ¿qué frecuencias son las importantes en la señal? Entonces, en general, la magnitud al cuadrado de la transformada de Fourier de la señal, eso se llama densidad espectral de energía en el caso de señales de energía. Densidad espectral de energía la representamos como SXX de F, que es simplemente la magnitud al cuadrado de la transformada de Fourier de la señal x de t. Entonces aquí hago énfasis que tenemos frecuencias importantes, mayor concentración de energía, y frecuencias menos importantes, menor concentración de energía. ¿Estamos de acuerdo? Y en el caso de señales de potencia, pues tenemos las señales periódicas, que son las que hemos manejado, de señales de potencia importante, que aquí están dadas. Tenemos x de t, una señal periódica, y tenemos su espectro. Recuerden que son impulsos localizados en múltiplos de la frecuencia fundamental y ponderados por los coeficientes de la serie de Fourier. Y su potencia, pues es simplemente dada por esta expresión que ya conocen ustedes. Haciendo un poquito el análisis sobre la potencia y esto, aquí simplemente pues estoy haciendo la relación de potencia, que es lo mismo con energía, nada más que sobre la transformada de Fourier. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Lo importante es que aquí los coeficientes de la serie de Fourier son la magnitud al cuadrado, son los que estamos ligando con la potencia promedio de la señal. Entonces, esa es la parte fundamental. Veámoslo más con un ejemplo para que quede. La señal coseno. Nosotros sabemos que la señal coseno tiene, una transformada que son impulsos localizados a la única frecuencia que tiene, que es la frecuencia fundamental, de amplitud 1 medio, que está dada por esta expresión. Y sabemos que la potencia del coseno simplemente es la amplitud pico, que sería a cuadrada sobre 2. En este caso, pues a cuadrada, pues aquí vale a igual a 1, pues simplemente la potencia de esta señal del coseno de amplitud 1, pues es simplemente 1 medio, ¿no?
Entonces lo que está diciendo esto es que si yo elevo al cuadrado este espectro, que sería la magnitud al cuadrado, aquí está. Entonces simplemente recuerden que cuando elevamos al cuadrado impulsos, pues simplemente son los mismos impulsos que ponderamos entonces por su amplitud. Lo que elevamos al cuadrado es su amplitud. Los impulsos deben mantenerse en las posiciones donde están, ya sea en el tiempo, la frecuencia. En este caso la frecuencia debe mantenerse exactamente en la misma frecuencia. Nada más que ahora lo que elevamos al cuadrado es su amplitud. Aquí era un medio, entonces era 0.5 al cuadrado, pues les va a dar ahora un cuarto, que es 0.25. Un cuarto cada uno. Entonces lo que nos dice Parseval es que la suma de esos coeficientes realmente, o esos coeficientes que concentran, recuerden, estos impulsos concentran la energía, en este caso la potencia de la señal, en esa frecuencia. Es lo que estamos haciendo, es una representación significativa, concentra la potencia en un impulso en la frecuencia fundamental y la amplitud es un cuarto. Entonces un cuarto cada uno, y si sumamos es un cuarto más un cuarto porque es la integral. Entonces aquí no integramos sino sumamos. Entonces sumamos un medio, perdón, un cuarto más un cuarto, pues nos va a dar un medio, y un medio pues es la potencia de la señal. Es decir, distribuimos la potencia de la señal, al igual que las señales de energía, distribuimos la energía a lo largo de la frecuencia. En este caso pues la concentramos nada más en dos impulsos y no en ciertas regiones de frecuencia, lo concentramos en la única frecuencia fundamental. Entonces, es lo importante. Entonces, aquí deben tener un cuarto más un cuarto, les debe dar un medio. Entonces, eso es fundamental que se acuerden. Entonces, la densidad, esto se llama, entonces, la densidad espectral de potencia. Es lo mismo, se escribe igual, nada más que como son señales de potencia, le llamamos densidad espectral de potencia. Y aquí, pues, vemos claramente las frecuencias importantes, pues, tenemos la mayor concentración de energía o de potencia. Entonces, a veces indistintamente manejamos la idea de energía, potencia para los impulsos, entonces hay que tener cuidado con esta palabra, ¿no? Pero nosotros lo que estamos mapeando, en este caso, de una señal senoidal, pues es su potencia promedio, en realidad, al espectro. Entonces, a la densidad espectral de potencia estamos viendo cómo se distribuye la potencia en el espectro. Entonces, tenemos entonces los ejercicios correspondientes a las propiedades de la transformada. Aquí hay varios ejercicios. Y veámoslo rápidamente ¿cómo se llama? En el archivo PDF ejercicios propiedades TF, y abro el archivo y ahorita les menciono propiedades de... Y estos son los ejercicios. Entonces veamos rápidamente los ejercicios de transformada de Fourier, utilizando las propiedades. Entonces la primera es una señal x de t, m de t, coseno de 2pi f0. M de t es una señal temporal, cualquiera. La única cosa que estamos diciendo de m de t, aquí lo estoy representando así con una señal cualquiera, o sea, no sabemos la forma. Es una señal aleatoria estrictamente. Entonces, pero lo único que sí decimos es que la señal está a banda limitada. Quiere decir que el espectro de la señal es, por ejemplo, aquí lo dibujé como una especie de triángulo un poquito centrado en cero, donde el valor, la componente de DC vale m en cero, así le pone, m0, y está limitada en banda, que va de menos la frecuencia menos b mayúscula a la frecuencia b mayúscula. Esto, las frecuencias positivas, así le llamamos la banda limitada de frecuencias, es una banda limitada de frecuencias. Entonces, así la señal está a banda limitada, decimos. Esos son términos ya de comunicaciones que reiteraré de todos modos en la próxima parte, que tiene que ver con la modulación en amplitud. Pero bueno, el espectro es general, o sea, esto es una representación general de una señal aleatoria y con un espectro que corresponde a una banda limitada a B. Entonces así lo representamos, centrado en cero, es su transformada de Fourier. Entonces lo que están diciendo es cuál es la transformada de Fourier de esta señal x de t, que es esta señal multiplicando por un coseno. Entonces, si te acuerdan bien, la propiedad de convolución nos dice que si tenemos dos señales, x1 por x2 de t, lo que tenemos en realidad aquí me falta, perdón, aquí te tienen que poner un asterisco, es la convolución de los espectros. Eso es lo que nos dice, no es el producto. Estamos multiplicando en un lado, convolución en el otro. Entonces aquí sí lo puse, pero aquí se me olvidó ponerle. Aquí anótenle por favor, x1 de f convolución x2 de f. Entonces, aquí está bien anotado. Entonces tenemos en un lado multiplicación, en el otro lado la transformación tenemos convolución. Puede ser a la inversa,
que era lo que originalmente nos decía la propiedad, pero por dualidad pues se cumple en los dos sentidos. Entonces, si tengo el producto, aquí tengo m de t, que sería la señal x1 de t, y x2 de t, que sería un coseno de una frecuencia de oscilación f0, pues en la frecuencia pues tendría el espectro que tengo de la señal m de t, que es insisto, es no lo conozco bien, lo represento nada más, pero así está. Convolución con la transformada de Fourier del coseno. Eso sí lo conozco, la transformada de Fourier del coseno, simplemente pues son impulsos localizados a la frecuencia fundamental de amplitud 1 medio, ¿no? Entonces recuerden, aquí está el par transformado de los impulsos. Y lo que tengo que hacer es m de f por el espectro de esa señal. Entonces coloco aquí convolución por estos impulsos. Y yo conozco la relación, recuerden. Entonces ya desarrollo, me van a quedar, esto es como si estuviera multiplicando. Recuerden, hay que multiplicar aquí, más 1 medio de la otra. Entonces tengo propiedades aquí mezcladas. Tengo convolución y linealidad en realidad. Entonces tengo m de f que hace la convolución con 1 medio de delta de f menos f0 más m de f convolución con 1 medio de delta de f más f0. Entonces tengo los impulsos con convolución. Y recordando que cuando tenemos la convolución con un impulso, recuerden, es como estar multiplicando, es el operador unitario con respecto a la convolución, entonces es como estar multiplicando. Entonces m de f convolución con un impulso en f es la misma m de f, es el mismo espectro. M de f convolución con el espectro desplazado y centrado en la frecuencia 1, o sea, delta de f menos f1, pues es simplemente ahora el espectro original m de f que tenemos arriba, centrado en 0, y ahora se va y se desplaza a la frecuencia f1. Eso es lo que tenemos. Entonces, con base en eso y haciendo esta operación, la transformada de Fourier de esta señal es simplemente un medio de m, de aquí sería el espectro que estaba centrado en 0, se va y se centra en f0. Entonces, es un medio de m de f menos f0, y el segundo espectro simplemente es un medio, porque esa es una constante, de m de f, nada más que centrado en la frecuencia menos f0, que es la parte, recuerden, esa es la parte negativa y esta es la parte positiva. Entonces es un medio de f más f0. Entonces, ¿cómo se ve eso? Pues originalmente el espectro, que estaba aquí como una especie de triangulito, estaba centrado en 0, y ahora no. Ahora, si se dan cuenta, el espectro se desplazó y se centró en la frecuencia del coseno. Aquí había dos impulsos, y en esos dos impulsos sustituimos a el espectro de la señal m de t, si se dan cuenta. Y la amplitud era la señal que tenía m0, que está aquí anotada, y dividido entre 1 medio. Entonces, se dan cuenta, el espectro se trasladó en la frecuencia y se centró en la frecuencia f0. Cuando yo siempre hablo en f0, siempre estoy hablando de que f0 y menos f0, por supuesto. O sea, no es la única frecuencia que existe, pero matemáticamente pues tiene que existir en la parte positiva y en la parte negativa para una señal real. Insisto. Entonces, por eso siempre hago referencia nada más a una frecuencia de oscilación, no hablo de la frecuencia negativa. Son dos impulsos colocados a la única frecuencia, nada más que por eso aparece en la parte positiva y en la parte negativa. Y el espectro aparece de esta forma. Entonces, el espectro se repite, nada más que ahora se centra en esas frecuencias. ¿Ok? ¿Y cómo se ve la señal temporal? La señal que dibujé aquí está como en rojo, es la envolvente, y adentro tenemos una señal coseno. Y eso le llamamos una modulación en amplitud. Entonces, que no les representé desde el principio, pero la señal x de t simplemente es una modulación en amplitud, que es lo que veremos en la próxima parte del curso. Y el espectro de la señal modulada, pues es esto. Es decir, este es el espectro de lo que vamos a ver. En realidad, esta expresión es la primera expresión que vamos a ver. O sea, esta expresión que aquí es la primera expresión que vamos a ver como modulación de amplitud. La más simple y la más utilizada actualmente. La más utilizada, ya veremos, ya explicaré después. Y el espectro se ve así. Entonces, el espectro de la señal que estaba en la banda base, decimos, que estaba centrado en 0, se traslada a la frecuencia de lo que llamaremos en ese entonces esa señal senoidal, ese coseno, la portadora. Entonces, ese ejercicio de propiedades en realidad es fundamental para nuestro manejo en las modulaciones de amplitud, si se van a dar cuenta. Y para muchas cosas, que todo lo que tiene que ver con modulación es fundamental. Aquí, claro, si f0, si la frecuencia f0 es mucho mayor que b. Eso también lo vamos a establecer. En la segunda parte dice sea x de t, dice el ejercicio, si ustedes van aquí a la presentación,
La segunda dice, sea x de t una señal cuyo espectro es x de f, obtén los espectros de las señales b, c y d en función del espectro x de f. Es decir, nos dicen que tenemos una señal x de t y que tiene un espectro x de f. No sabemos cuál es, pues en general, o sea, es el espectro, pero con base en las propiedades, ¿cuáles serían los espectros de las señales x1, x2 y x3 de t? Entonces, pues hay que relacionar esta señal x de t con un espectro dado. ¿Cuál sería el espectro de estas señales utilizando las propiedades, ¿no? Entonces, veamos eso en nuestro archivo y ya veamos qué nos da. Entonces, x1 de t es x1 de menos t más x menos 1 de menos t. Aquí hay un pequeño detalle. Hay que considerar todas las posibles propiedades y hay que hacerlo de un jalón. Es decir, de una sola vuelta, no hay que hacer tantas cosas. Entonces aquí tenemos linealidad, estamos sumando señales, aplicamos linealidad. Tenemos traslación en el tiempo, sí, porque esto sería menos t más 1, si lo ven así. Menos t más 1, aquí lo puse. Tenemos desplazamiento en el tiempo, tenemos menos 1 que está multiplicando al t, que es dilatación en el tiempo. Entonces estamos haciendo más contrayendo o dilatando la señal, ¿recuerdan? Y entonces tenemos estas tres propiedades aquí anotadas: dilatación, linealidad y desplazamiento en el tiempo. Entonces aquí están todas. Entonces nosotros tenemos x de t y tiene un espectro x de f. Tenemos xa de t, que es la parte que tiene que ver con dilatación. Y tenemos el espectro que se comporta de esta forma: 1 entre magnitud de a, x de f entre a. Tenemos desplazamiento en el tiempo, que nos aparece una fase lineal, recuerden, E menos J2 pi ft0 por x de f. Entonces, aquí puse precisamente con base en eso, pues, cada una de las cosas que tenemos. Tenemos x de t más 1. X de t más 1, ¿por qué? Porque aquí es el desplazamiento, no estoy dilatando, desplazamiento. Eso nos daría EJ2 pi, y en el tiempo que estamos considerando que es 1, t0 sería 1, x de f, y x de t menos 1 sería e menos j2 pi f, t0 que sería menos 1, entonces sería j2 pi negativo, ¿no? Entonces por x de f, entonces estas dos las sustituyo acá. Entonces la linealidad pues tiene que ver con cada una de las cosas que voy a hacer independientes, ¿no? Y la otra que tengo que aplicarle a este resultado que ya tengo aquí, simplemente que está desplazado, ya está aquí el resultado desplazado. Ahora tengo que aplicarle la parte de dilatación. Entonces la dilatación A es menos 1. Entonces aquí le pongo 1 entre menos 1 de este par que es de menos t más 1, que es en que sería t más 1, que sería este. Entonces sería E menos J2 pi F y sustituyo entonces la F por F entre A, y A es menos 1, aquí está, por X de F menos 1. Entonces, y la otra es igual, 1 entre menos 1, y aquí sería lo mismo, y sustituyo. Entonces, simplemente simplificando, pues nos va a dar E menos J2 pi F de x de menos f más EJ2 pi F de x de menos f. ¿Te dan cuenta aquí? Esto que está aquí parece un coseno, nada más tendría que ponerle entre 2 y de aquí multiplico por 2. Entonces simplemente sería 2x de f y esto que es un coseno, entonces me daría 2 coseno de 2 pi f por x de menos f. Esta es la transformada de Fourier. Entonces hay que tener cuidado con este manejo, háganlo de una parte y después la otra parte. La segunda señal es x2 de t por x3 de t menos 6, y considerando la traslación en el tiempo primero, entonces pues nos da lo mismo que ya habíamos hecho aquí, la fase lineal, y después la dilatación es 1 entre, a es 3, entonces sería un tercio, x de f entre 3, y aquí pues nos quedaría esa es más directa, es más fácil. Y la segunda derivada de x de t menos 1, pues tenemos que la segunda derivada sería j2 pi f al cuadrado de x de f, entonces, y esta sería la de desplazamiento. Entonces desplazamos, y simultáneamente aplicamos la transformada. Entonces j2 pi f al cuadrado, j2 pi f de menos 1 x de f, entonces pues simplemente me queda menos 4 pi cuadrada f cuadrada y menos j2 pi f de x de f. Y pues es relativamente sencillo, ¿no? Si tengo esta señal x de t,
que tiene una transformada x de f dada por estos impulsos, cuál es la señal, y tengo ht udt menos t menos 2, que es este pulso rectangular, cuál sería la transformada de esa señal. Entonces, obtener, nos están pidiendo h de t, que es la convolución de x de t con h de t. Entonces nos están pidiendo la convolución de estas dos señales. Cuando si yo tuviera, lo gracioso es que, a ver, me dan, en un caso me dan la señal de x de t, nos dicen que tiene esta transformada. Y la señal que nos dan en el tiempo h de t es un pulso, aquí está. Entonces hay que saber, entonces no nos dan estas informaciones, no nos dicen cuánto vale x de t o cuánto vale h de f. Entonces lo que nos están pidiendo es el resultado de la convolución de x de t con h de t. Entonces pues tenemos que completar este como cuadro, ¿no? Entonces si pasamos de aquí, necesitamos x de t, podemos hacer la convolución con h de t, o podemos simplemente saber que esto, con esto sería el producto, si se acuerdan, de los espectros. En vez de la convolución sería x de f por h de f, y de f. Entonces de ahí podríamos despejar. Entonces hay que ver cuál es lo que nos conviene. Entonces veamos esta parte. Nosotros tenemos que la transformada de Fourier de este pedacito, de este cuadro, pues es simplemente, bueno, este es un pulso de ancho tau, en este caso tau vale 2, y el par de transformada, pues ya lo sabemos, está escrito aquí. No lo voy a detallar. Está desplazado, si se dan cuenta, nada más, t menos 2, entonces pues aquí ponemos j2pi f t igual a 2, y ya lo hacemos. Y pues simplemente hacemos esta parte de h de f, que ya lo tenemos. Y en el tiempo pues tenemos x de t, que nos da esta, y h de f ya tenemos esto. Necesitamos la convolución, entonces como les decía, pues simplemente hacemos el producto de estos dos espectros y regresamos al tiempo. Entonces el producto sería este por este, pero si se dan cuenta son impulsos multiplicando. Aquí no están haciendo convolución, están multiplicando. Entonces cuando multiplicamos un impulso, pues lo único que hacemos es ponernos los impulsos en los valores de esta señal continua, que era esta HDF. Entonces pues nada más son las muestras de HDF, y simplemente evaluamos en esas muestras, y es lo que tenemos como YD, y regresamos al tiempo. ¿Ok? Y ya regresamos al tiempo. Y ese sería el resultado. No lo voy a detallar, creo que ya pueden ustedes hacerlo más o menos siguiendo este ejercicio. Y finalmente lo que nos están diciendo es la densidad espectral de potencias de esta señal. Pues aquí ustedes hacen la transformada de Fourier, los pares de la transformada, cada uno de ellos obtienen las frecuencias, eso ya es relativamente sencillo, obtener las frecuencias, y elevan al cuadrado. Entonces aquí por favor eso está mal, es que aquí había invertido las frecuencias. Entonces elevan al cuadrado cada uno de estos valores de los impulsos, y pues aquí está dado al cuadrado, y al final pues nos va a dar una potencia de la suma de todos estos de 17.125, que eso corresponde a cada una de las potencias promedio de la señal individualmente. Es decir, la potencia de esta sería a cuadrada, en este caso 3 al cuadrado 9 entre 2. Aquí sería 5 al cuadrado entre 2, sería 25 medios. Y aquí sería 0.5 al cuadrado, o sea, 0.25 entre 2. Y sumada de todas estas potencias nos da la potencia de x. Esa es una de las cosas que tiene interesante. Y eso nos debe dar 17.25. Aquí está anotado precisamente el cálculo de cada individual, o sumando cada uno de los componentes de la densidad espectral de potencia. Bueno, y con eso daré con concluido. Me gustaría que ustedes hicieran el análisis más detallado, con más calma, y cualquier duda pues ya veremos entonces. Y con eso pues concluyo esta parte grande, que es la parte de transformada de Fourier. Y pues adelante. Y gracias por su atención.